Sean bienvenidos a esta amena tertulia que decidimos titular Hablemos de Stefano de Discepolo, en la que estaremos ventilando algunos temas relacionados a esta obra teatral, en la que podremos identificar las características del grotesco criollo, un género teatral que refleja la realidad mezclando lo trágico con lo cómico. Justamente Armando Di Sespolo es considerado como el creador de dicho género y lo veremos evidenciado a continuación a través de las intervenciones de nuestras queridas invitadas. Iniciamos con la distinguida Arlenis Reyes, quien nos iluminará acerca del tema y el papel del héroe en esta obra. Gracias, distinguida Bianivel. Bueno, la obra teatral Stefano, como dijiste, Armando Di Sespolo, gira en torno a Stefano, el personaje, un músico italiano que va a Buenos Aires a buscar, a prosperar, como dicen, con el anhelo de escribir una gran obra. Y como dicen, sus padres se le pegaron con el fin de buscar fortuna. Sin embargo, se le dificulta llevar a cabo sus aspiraciones, o sea, sus planes. Entonces, toda esta frustración, o sea, todo este proceso se convierte en amargura, en frustración, en exigencias materiales y reproches para su familia y reproches de sus familias hacia él, porque la familia se siente engañada y traicionada. Entonces, a partir de esto, se puede marcar como tema principal la frustración de una vocación o la frustración profesional. También nos encontramos con la presión social y la presión familiar, debido a que él no puede proporcionar todo lo que su familia necesita. Entonces, él se frustra bastante por esto. Por otro lado, no se podía hablar en sí de un papel de un héroe, más bien vamos a hablar de un antihéroe, dado que la conformación del grotesco criollo aborda este cruce entre lo trágico y lo cómico, como los distintos fracasos experimentados por el protagonista. Tal es el caso del ámbito familiar, como decíamos, pues a pesar de sus sacrificios y de que él trata de echar para adelante, su familia no es feliz y se sienten, como decía, traicionados, o sea, que él lo engañó, o sea, como dicen, que él le vendió sueño. ¿Y qué decir del contexto artístico? Si vemos que él fracasó, no escribió ninguna gran ópera, no pudo. Entonces, a partir de esto, se va convirtiendo en lo que es el antihéroe, que trata de, incluso él trata de racionalizar sus problemas, pero mintiéndose a sí mismo y queriendo echarle la culpa a lo que están a su alrededor, o sea, a su familia, de su derrota. Incluso él no quiere tomar la responsabilidad por sus propias acciones, pues en un diálogo él mismo dice, yo soy fuerte todavía, puedo mirar con desprecio. O sea, ¿qué es esto? Que deja mucho que pensar. Continuamos. Muchas gracias Arlenis. Como bien dijiste, Stefano es el personaje principal, pero alrededor de él juegan otros un papel muy importante. Para esto tenemos a Carlenis Corniel, quien nos hablará acerca de las características de los demás personajes. Así es, querida Bianivel, aquí encontramos a Ñeca, que es una joven delgada, pálida, fina, de ojos inquietos, mirada ansiosa, frente blanca y tersa. Se puede decir que también tiene el cabello lacio. Por otro lado se destaca Margarita, que es una mujer despeinada, mal vestida, que afana y conserva aún los restos de la gentileza, tiene un carácter fuerte y así como se exalta, manotea y grita, también llora. María Rosa, que es otro personaje, tiene el mentón agudo, la nariz curva, la boca blanca, tiene el cabello largo, gris y sucio y viste con mangas y faldas largas. Por otro lado está Stefano, que es el personaje principal, que vivía en una casa humilde y vacía. Como decía Arlenis, es un inmigrante italiano que anhelaba alcanzar popularidad como un gran compositor de ópera. Don Alfonso vivía en la calle, sin rumbo, aburrido, tiene el color terroso, el cabello rapado, grandes cejas fruncidas, usa sombrero blando y una cadena de bronce con muchos dijes. Radamés, que usa pantalón largo, camisa blanca, correa, es narizón, boca grande y sensual y tiene el pelo corto y duro. Pastoré es un pequeño cabezón de ojos azules, inexpresivos y separados,
viste como Estefano, de marrón o gris oscuro, usa el cabello a lo Humberto y el bigote al americano, y se puede decir que este es muy tímido. Y por último tenemos a Esteban, que es un joven de 20 años, galán y muy quejoso. En ese sentido, podemos destacar que los personajes tienen características del grotesco criollo, ya que su situación se representa la angustia de dinero, desilusión familiar, corrupción, humillación, entre otros temas que sin duda alguna son representativos de este género. De igual forma, el contexto familiar que se ve vislumbrado en todos y cada uno de estos personajes nos lleva a reflexionar sobre la imagen que representaba de la situación que se estaba viviendo en Argentina, que es donde se destaca la obra. Y lo podemos evidenciar con esta cita de Norma 2015, párrafo 1, cuando expresa que el grotesco exhibe el rostro más obsceno de toda realidad, desvela las máscaras y evoca a la vez lo trágico y lo cómico. Muchas gracias, Arlenes, y pues voy a aportar en esta tertulia sobre el espacio y el tiempo de la obra, que es un aspecto muy importante. En cuanto al espacio de la obra, es evidente desde el inicio de la misma, pues se describe un ambiente físico de alta pobreza, una casa deteriorada y que solo posee una habitación que juega múltiples funciones. Esto se visualiza en el siguiente fragmento. La sala que vemos es comedor, cuarto de estar y de trabajo, de noche dormitorio y cuando llueve tendedero. En lo anterior también se denota el espacio psicológico, pues se entiende que los personajes viven en medio de frustraciones que los limitan a salir de esa penosa situación. Ahora bien, para entender esto es preciso explicar el tiempo en el que se desarrolla la obra, es decir, el contexto social. Para esto debemos remontar al siglo XIX, en el que Argentina quería transformarse en una sociedad más industrial. El gobierno tomó algunas medidas, pero la más relevante y la que tuvo mayor peso en esta transfiguración fue el facilitar una migración masiva de europeos que buscaba que dichos europeos vinieran de los países más avanzados y se establecieran en el país para vestir el territorio argentino de la cultura, valores y visión europea. No obstante, eso no pasó así, pues en lugar de llegar individuos pertenecientes a una alta sociedad, el país se cubrió de personas de los lugares más empobrecidos del continente, los cuales venían con el anhelo de superarse y obtener riqueza, pero estos sueños se vieron truncados. Esto repercute en los años venideros Argentina, porque se ve en una crisis político-social causada por estos cambios. Entonces, como vemos, el espacio y el tiempo de la obra está envuelto en la situación de Argentina, un país que quiere desarrollarse industrialmente, y por otro lado, en los sueños truncados por las esperanzas de inmigrantes europeos que quieren alcanzar una vida mejor en otro país. Y esto que estoy diciendo repercute de manera significativa en el lenguaje. Y para ampliar esta parte, les dejo con mi compañera. Muy bien, Benivel, y así es. Continuando con lo anterior, es evidente que esta situación influyó en el lenguaje, provocando una condensación del habla que dio paso al cocoliche. Justamente, Sangüesa 2010 aclara que este era un ejemplo de la imperfecta adquisición de una segunda lengua por parte de los extranjeros, quien al tratar de acriollarse imitaba de mala manera al compadrito porteño, página 125. Si relacionamos esto con Estefano, podemos ver que se da la manifestación del cocoliche en su comunicación diaria, pero antes de entrar en detalles es importante puntualizar que Discépolo asume el papel de narrador omnisciente, expresando lo que siente y piensan los personajes, dirigiéndose al lector con un lenguaje culto y formal, pero alejado de tecnicismos, ya que las ideas se entrelazan sencillamente. Un ejemplo es el siguiente. Estefano habita una vieja casa de barrio pobre. 3 pies a la casa, 2 van a la calle, la otra es de madera. Página 1. Ahora bien, el lenguaje de los personajes también es una referencia del grotesco criollo, que es el resultado entre un habla
ítalo-criollo. Por esta razón, el diálogo transcurre con un lenguaje coloquial, familiar y cercano, propio del contexto rural en que ocurre la trama, aunque en el caso de Stefano se muestra como una persona más culta. Un ejemplo es cuando este corrige a su padre al expresar, tú sei un frigorífico, a lo que este le responde o corrige, jeroglífico, papá. Página 5. Por último, el lenguaje muestra la parte cómica y sentido del humor de los personajes y el uso de la ironía e insultos. Un breve pasaje es el siguiente, cuando Alonso se dirige a Rosa diciéndole, te conozco la malicia, a lo que esa le responde, es un diablo usted, no comprende, sonso, que me gusta robar la monedita que le doy. Y esto está en la página número 3. Muchas gracias, Elizabeth. Es muy interesante la parte del habla ítalo-criollo, que es una característica del grotesco criollo. Y bueno, pasamos a otra parte que es el mundo ficcional de la obra, porque la ficción es como retratar la realidad y para eso tenemos a Rosibel Moronta. Así es, entonces podemos decir que al hablar del mundo ficcional de esta obra es posible afirmar que es verosímil en la mayoría de sus partes, y es que el tema es la frustración de Stefano respecto al alcance de sus aspiraciones individuales por la presión ejercida en su entorno familiar y social. También es posible ver que más allá de este conflicto económico hay un conflicto existencial que tiene que ver con eso de por qué vine al mundo, qué es lo que dejo en el mundo. O sea, y este dolor que causa saber que las personas que te rodean te agobian diciéndote que lo que tú haces y quieres ser no vale la pena. Así pues, una estrategia que pone en evidencia la verosimilitud en esta obra es el espamento del protagonista. Eso se refiere a una demostración de gestos exagerados. Esto es que la gestualidad dramática de Stefano es conocida como una de las posibles técnicas de verosimilitud para el género en el que el inmigrante es representado en escena. Dicha técnica plantea el tema del fracaso como una composición sobre el desequilibrio existente en una nación y las expectativas individuales de las personas. Ahora bien, durante toda la obra se apela a analogías referidas a animales, tanto desde lo verbal como desde lo físico. Y esto sucede de manera más exagerada al final, lo cual hace que la obra se vea de manera inverosímil. En la última analogía se hace alusión a que una vez que Stefano ha llevado a cabo su muerte tanto interior como espiritual, la única que le resta es la muerte física. Entonces el personaje termina en 4 patas, imitando el sonido de una cabra, y muere porque ya no puede expresarse en palabras. Muchas gracias, Rosibel. Pasamos a una parte muy importante también, que es como una continuación de la parte de Carlenis, que es la representación psicológica de los personajes. Para eso tenemos a María Esther Rodríguez. Muchas gracias, Beanibel. Concerniente a la representación psicológica de algunos personajes, en primer lugar está esta obra presenta una personalidad de Stefano enfocada en la búsqueda del éxito o de popularidad como compositor de ópera cuando él no posee los recursos, ya que está en una situación precaria o de bajos niveles. Por esa razón, está lleno de frustraciones y postergaciones, lo cual lo lleva a luchar también consigo mismo. Es preciso mencionar que Stefano se encuentra sumergido en un escenario de rabia y de tristeza debido al lastimoso contexto en el que le tocó vivir. Además, posee un grado de perseveración, ya que lucha por cumplir sus sueños una y otra vez, aunque lo hace de una manera errónea. Y poco moral. Asimismo, se visualiza en él un tipo de carácter flemático porque al ver los problemas trata de buscar una salida con el fin de poder salir a flote. Además, se visualiza un carácter algo colérico y sanguíneo porque a pesar de que intenta alcanzar el éxito, fracasa.
Otro de los personajes que podemos analizar y que de una manera u otra me deja un poco consternada es la participación de Pastoré, porque después de tantos sacrificios que hizo Estéfano por él y también el buen trato que tenían uno con el otro, este lo terminó traicionando. Podemos decir que este personaje que se representa como un ser con falta de inteligencia, de principios, de moral, ya que puso por encima su capricho, sin importar, sin medir los parámetros, ni mucho menos la relación que tenía con Estéfano. Por Con eso, Estefan. sí, que tenía con Estéfano. Gracias. El otro que podemos evaluar y el último se refiere a la doña Margarita, quien con toda su sutileza en muchas ocasiones trata de calmar a Estéfano frente a su desahogo por lo que Pastore le había hecho. Esto se debe a que es un personaje con fuertes sentimientos y empatía, se compadece por el que sufre, llora, pues en muchas ocasiones le encontramos en esa situación. Esta mujer tiene una personalidad activa, la cual siempre vive afanada y preocupada por las cosas, por lo que es ágil y muy trabajadora. Debido a ello, no vive muy preocupada en su aspecto físico. La podemos ver muchas veces despeinada o poco arreglada en la obra, haciéndose alarde a eso. Entonces, la podemos visualizar a ella como una mujer con un carácter sentimental, sensible, una mujer sensible. Gracias. Gracias a nuestras invitadas por esta maravillosa tertulia en la que pudimos identificar las características del grotesco criollo a través de la obra de Estéfano. Vimos que hay una profundización psicológica, hay un tratamiento social o una crítica social, una frustración por la falta de dinero y del éxito. El lenguaje que se produce es el ítalo criollo y nada, como que se ve mucho la realidad. Muchas gracias y hasta una próxima. Gracias por la invitación. Gracias. Bye. Hasta luego.